En este momento estamos viendo que muchos bancos centrales están adquiriendo oro. Eso no es lo mismo que las criptomonedas, porque las criptomonedas son diferentes en ese sentido, porque aún, ¿quién las controla? ¿Se controlan tras bambalinas o tienes posesión de ellas? Y por esas razones, yo, ya sabes, prefiero el oro a las criptomonedas. Solo para darte un poco de contexto sobre las cinco fuerzas, he sido un inversionista macro global durante unos 50 años, y algunas de las veces que me he sorprendido fue porque ocurrieron cosas que no sucedieron en mi vida, pero sí antes. Así que descubrí que estudiar la historia previa me ayudó. Por ejemplo, estudié la década de 1930 y la Gran Depresión, y eso me permitió anticipar la crisis financiera de 2008 y salir bien parado cuando otros tuvieron algunos problemas. Así que recientemente vi tres grandes fuerzas que me llevaron a identificar cinco grandes fuerzas que he visto repetirse una y otra vez de manera cíclica. Bien, ¿cuáles son esas cinco grandes fuerzas? La primera fuerza es la del crédito, la deuda, el dinero y la economía. En otras palabras, cuando das crédito estás dando poder de compra, pero ese poder de compra que genera el crédito produce deuda. La deuda significa que tienes que devolverla. Entonces se convierte en un ciclo y es lo que impulsa los ciclos económicos y de mercado. Esa es una fuerza. La segunda fuerza es la fuerza del orden y desorden interno, particularmente el conflicto interno, especialmente cuando existen grandes diferencias de riqueza y valores que se convierten en diferencias irreconciliables en las que surge el populismo de derecha y el populismo de izquierda. En otras palabras, el extremismo de derecha e izquierda, y son fuerzas irreconciliables que generan un conflicto interno que básicamente es una especie de guerra en la que un lado busca imponerse sobre el otro. La tercera fuerza es el conflicto entre grandes potencias, en el que un país compite con otro país. Clásicamente se trata del ascenso de una gran potencia que desafía a una potencia ya existente, y cuando desafías a una gran potencia existente, desafías las reglas de ese poder, lo que significa que desafías el orden. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ya que China y otros países están surgiendo especialmente para volverse competitivos. Y entonces, ¿cuál es la potencia dominante? Estados Unidos ya no es la única potencia dominante. Y luego descubrí una cuarta fuerza: los actos de la naturaleza. Las sequías, inundaciones y pandemias han matado a más personas que las guerras y han derribado más órdenes establecidos. Así que sin duda, la número 4, y especialmente ahora el cambio climático, los costos del cambio climático, los impactos son muy, muy grandes. Y a lo largo de toda la historia, la fuerza más grande, la más poderosa en la evolución es el aprendizaje humano, en particular el desarrollo de tecnologías, la invención de nuevas tecnologías y formas de operar. Y sin duda, eso es lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos que van a cambiar la forma en que operamos. Así que observo cómo estas cinco fuerzas se mueven en ciclos, en grandes ciclos. Lo que está sucediendo ahora es muy similar al periodo de 1930 a 1945, y esa es la naturaleza de la dinámica. Así que cualquier cosa de la que queramos hablar o cualquier cosa que sea importante caerá bajo al menos una de esas categorías. Y por eso creo que cuando estamos aquí sentados hoy y pensamos en el futuro, tenemos que pensar en esas cosas. De nuevo, empezaré con las dinámicas y luego abordaremos cómo enfrentarlas. Las deudas de un hombre son los activos de otro. Ajá. Y cuando las deudas aumentan rápidamente, eso significa que tienes que vender esa deuda para que alguien más la compre. Y ellos, cuando quieren comprar esa deuda, la compran en función del rendimiento que van a obtener. Y cuando hay mucha deuda en relación con el PIB, es un acto de equilibrio difícil para los bancos centrales porque no quieren seguir. Tienen que tener cuidado de mantener las tasas de interés lo suficientemente altas para que sean buenas para el acreedor, pero no tan altas que sean malas para el deudor. Y ese acto de equilibrio se vuelve progresivamente más difícil. Y lo que hacen cuando llegan a un desequilibrio es imprimir dinero. Ajá. Y así hemos visto que la creación de una gran cantidad de deuda y la impresión de mucho dinero generan una presión inflacionaria. Y así es como funciona la máquina. Bien, entonces ahora ninguno de los partidos realmente está pensando
en ese equilibrio ni en cómo manejarlo. Hay una filosofía diferente. La administración Trump va a seguir una política muy similar a la que existía en los gobiernos de derecha de los años 30. Van a volverse proteccionistas, van a aumentar los aranceles considerablemente. Y ese arancel será, en esencia, impuestos. Eso generará ingresos. Así que hay un elemento de ingresos que va a provenir de eso. Y luego ese proteccionismo busca fortalecer la industria estadounidense no solo por una razón económica, sino porque existe la percepción de que se necesita autosuficiencia en caso de que entremos en una guerra. Y eso lo vas a ver en los semiconductores, lo vas a ver en la electricidad. Sabes, necesitamos energía. Vas a ver un plan industrial, no el capitalismo como normalmente lo concebimos. Pensamos en el capitalismo como un mercado libre, así que si quieres comprar algo lujoso y quieres, no, esto es mucho más dirigido desde arriba y controlado, y luego habrá más gasto militar y cosas por el estilo. Así que vamos a lidiar con este desequilibrio y vamos a... Y eso, esa parte de eso también es el cambio en el orden mundial, donde ya no es Estados Unidos quien se encarga del orden mundial como lo diseñó, sino que ahora se ocupa de sí mismo, América primero, en un orden mundial en el que entonces existe ese conflicto. Así que esa es la naturaleza de esa bestia. Por esa razón creo que hay un problema de desequilibrio entre la oferta y la demanda que no solo vendrá de la nueva oferta, sino también de la falta de deseo de mantener bonos. Porque hay mucha deuda que se mantiene y cuando uno empieza a pensar, ¿es esa una buena moneda? ¿Es eso una buena reserva de valor? Cada vez hay más riesgo de que eso se venda, y esa es una de las razones por las que estás viendo que el oro y el Bitcoin suben, porque estamos hablando de cuál es una moneda alternativa. Una moneda es tanto un medio de intercambio como una reserva de valor. Y ahora estás viendo más movimiento en esa dirección porque es algo precario. No creo que la Fed lo haya manejado de la manera correcta. Hubo dos grandes estímulos y la cantidad de cheques que se enviaron a las personas desde el gobierno federal, recuerda de nuevo, el gobierno federal no puede imprimir dinero. Ajá. Lo que hacen es, pero sí pueden distribuir dinero. Entonces, lo que hacen es pedir dinero prestado. Así que la Fed prestó dinero al gobierno central que envió los cheques y enviaron más del doble de dinero de lo que fue el impacto negativo del COVID. En otras palabras, los ingresos se vieron afectados, pero enviaron el doble en dos grandes oleadas. Y por supuesto, si envías más dinero con poder adquisitivo, entonces generas que los precios suban, creas la inflación que hemos experimentado. Y así creo que la gente está prestando atención no solo a la palabra inflación, que es la tasa de cambio, sino también a los precios. Y si miras los precios de todo, casi en cualquier lugar, dependiendo de dónde estén, han subido significativamente los precios de casi todo. Y eso entonces se convirtió en un tema político. Así que sí, creo que fueron por dos razones demasiado estimulantes. Fueron demasiado estimulantes, la primera vez debido al COVID, y tal vez dirían, no quería ser tacaño, quería asegurarme de que tuviéramos más que suficiente. La segunda vez fue cuando los demócratas y Biden fueron elegidos y empezaron a hablar sobre la redistribución de la riqueza, la renta básica universal. Eso fue después de la primera vez y hubo otra gran ola de dinero y esa combinación de esa gran ola y la impresión de dinero produjo los cambios de precios que hemos visto. Mi opinión sobre las criptomonedas sigue siendo prácticamente la misma y la voy a explicar. En primer lugar, creo que, y tengo criptomonedas, tengo algo de Bitcoin. La pregunta es la cantidad y cuán atractivo es en comparación con el oro, ¿de acuerdo? Ajá. Creo que existe, digamos, el oro para los mayores y luego para los más jóvenes las criptomonedas. Pero lo importante ante todo es representar si uno u otro y realmente lo ideal sería tener algo de ambos en el portafolio. No seas tan fanático como para tener solo uno y no el otro. Y sí preocúpate por el valor del dinero y cuál es tu dinero alternativo que no puede ser impreso. Ajá. Bien.
Entonces, ahora cuando veo el oro y su evolución, o sea, las criptomonedas y cómo han evolucionado con el tiempo, ha habido algunas cosas. En primer lugar, no está el elemento de privacidad en las criptomonedas. Todo el mundo puede entender exactamente qué es. Se puede grabar fácilmente, así que los gobiernos pueden cobrar impuestos fácilmente sobre ello. No tiene el mismo elemento de privacidad. Hay un dicho que dice que el oro es el único activo que puedes poseer que no es la responsabilidad de otra persona, es decir, que no tienes que depender de nadie más. Puedes poseerlo y demás. El oro también ha sido siempre una moneda de reserva en todas las épocas. Es la tercera moneda de reserva más grande. En otras palabras, la más grande es el dólar, la segunda es el euro, la tercera es el oro y la cuarta es el yen. Así que es y siempre es la moneda a la que se recurre. Ahora mismo estamos viendo a muchos bancos centrales adquirir oro. Eso no es lo mismo que las criptomonedas, porque las criptomonedas son diferentes en ese sentido, porque aún así, ¿quién las controla? ¿Está controlada tras bambalinas o tienes posesión de ella? Y por esas razones yo, ya sabes, prefiero el oro a las criptomonedas, pero creo que lo importante es reconocer el tema de si confías o no en los gobiernos. Y creo que confiar en que los gobiernos no imprimirán dinero para facilitar el pago de la deuda, no es la mejor decisión. Así que yo soy, ya sabes, en cierto modo, antiactivos de deuda, como los bonos y demás, y prefiero los otros. Pero diría que eso solo debería ser una parte de la cartera. No quiero dejarme llevar por eso. Diría que si lo ves como un elemento de diversificación, creo que en particular el oro es algo que si observas cómo se comporta en relación con la inflación y también las tasas de interés, se comporta de una manera más comprensible que el Bitcoin. El Bitcoin es más un elemento especulativo con este aspecto de oferta limitada. Así que, pero si lo miras de esa manera, es un diversificador efectivo para la cartera. Si tomas la mayoría de los otros activos, acciones, bonos, bienes raíces y demás, generalmente tendrán buenos momentos y les irá bien. El oro y que yo es un fuego diverso. Así que en realidad reduces tu riesgo al tener algo en la cartera, en algún lugar entre el 10 y el 15% de la cartera.